¿sí? Virtual, exactamente. Entonces, vamos a comenzar cantando brevemente Jayarada Madhava, luego a leer los textos sánscritos, traducción y significado por Srila Prabhupada, después un breve comentario por mi parte y al final todos pueden hacer preguntas cuando concluyamos esta breve lectura de hoy. Jayarada Madhava, Kunja Bihari, Jayarada Madhava, Kunja Bihari, Gopi Jana Balava, Giri Vardari, Gopi Jana Balava, Giri Vardari, Yashodananda, Rajananda, Yashodananda, Raja Janarajana, Jamuna Tira, Bharatari Jamuna Tira, Bharatari Saya Radha Madhava, Kunja Bihari Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Gopi Jana Balava, Giri Vardari, Gopi Jana Balava, Giri Vardari, Yashodananda, Raja Janarandana, Yashodananda, Raja Janarandana, Jamuna Tira, Vanachari Jamuna Tira, Vanachari Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Gopi Jana Balava, Giri Vardari, Gopi Jana Balava, Giri Vardari, Yashodanandana, Raja Janarandana, Yashodanandana, Raja Janarandana, Jamunatira, Vanachari, Jamunatira, Vanachari, Jaya Radha, Kunda Bihari, Jaya Radha, Madhava, Kunda Bihari, Gopi Jana Balava, Giri Vardari, Gopi Jana Balava, Giri Vardari, Yashodanandana, Vraja Janarandana, Yashodanandana, Vraja Janarandana, Jamunatira, Vanachari, Jamunatira, Vanachari, Jaya, Radha Madhava, Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Gopi Jana Balava, Giri Vardari, Gopi Jana Balava, Giri Vardari, Yashodanandana, Vraja Janarandana, Yashodanandana, Vraja Janarandana, Jamunatira, Vanachari, Jamunatira, Vanachari, Radha, Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Muy bien. Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 13, shloka 31. Swadamstrayodrita mahim nimagnam sa utita sam ruruche rasayaha
Tatra Pidaityam Gadayapa Tantam Shunava Sandipitati Brahmanyuhu. El avatar jabalí, con gran facilidad, tomó la tierra sobre sus colmillos y la sacó del agua. De este modo, su presencia era esplendorosa. Entonces, candente, su ira, como las ruedas, Sudarshan, mató inmediatamente al demonio Hiranyaksha, aunque éste trató de luchar con el Señor. Texto 32. Jagana Rundanam Ashaya Vikramam Salilevyam Brigarad Ibambasi Tarrakta Pankakita Gandatundo Yata Gajendro Jagatim Bibindam. En un momento, el avatar jabalí mató al demonio dentro del agua, tal como un león mata a un elefante. Las mejillas y la lengua del Señor se mancharon con la sangre del demonio, del mismo modo que enrojece un elefante que escarba en la tierra púrpura. Texto 33. Tamalanilam sita dantakotyaksmam u shipantam gaya lilayanga Prashnaya Vadanjalayo Nubakair Virinchimukya Upatashtur Isham. Entonces el Señor, jugando como un elefante, suspendió la tierra sobre la punta de sus curvos colmillos blancos. Asumió una coloración azulada, como la del árbol tamal, y de esta manera los sabios, encabezados por Brahma, pudieron entender que era la suprema personalidad de Dios y ofrecieron al Señor sus respetuosas reverencias. Rishaya Huchuhu Jitam Jitamte Jita Yakshnya Bhavanam Trayim Tanun Swam Paridun Bate Namaha Yad Roma Garteshu Nililiur Adayas Tashmai Nama Karana Sukarayate. Todos los sabios dijeron con gran respeto: oh inconquistable disfrutador de todo sacrificio, toda la gloria sean tuya. Tú te mueves en tu forma que personifica los Vedas y en los poros capilares de tu cuerpo están sumergidos los océanos. Por ciertos motivos, para levantar la tierra, ahora has adoptado la forma de un jabalí. Significado: por su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El Señor puede adoptar la forma que quiera y en toda circunstancia Él es la causa de todas las causas. Como su forma es trascendental, Él es siempre la suprema personalidad de Dios y está en el océano causal en la forma de Mahavishnu. Innumerables universos se generan de los poros capilares de su cuerpo y así pues su cuerpo trascendental es la personificación de los Vedas. Él es el disfrutador de todos los sacrificios, es la inconquistable suprema personalidad de Dios. Nunca hay que equivocarse pensando que es diferente al Señor Supremo porque acepte la forma de un jabalí para levantar la tierra. Esto es lo que claramente entendían los sabios y grandes personalidades como Brahma y otros habitantes de los sistemas planetarios superiores. Om Gyana Timirandasya Gyanan Gyana Shalakaya Chakshurum Militam Yanata Smaisri Gauravena Maha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasa Di Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Jai. Vancha Kalpatarobhyascha, Kripa Sindhubhya Vacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Muy bien, nuevamente quiero agradecer a Prabhu de Nopal y a su familia por el encuentro de hoy. Quiero agradecer a todos los miembros de nuestra comunidad que están presentes en estos encuentros, tanto de manera sincrónica como diacrónica. Y la clase de hoy tiene un punto de partida bastante conocido para todos nosotros, dado que venimos desarrollando una misma línea temática en los encuentros previos. Es decir, específicamente para situarnos en contexto, estamos estudiando el Srimad Bhagavatam, de manera concreta el tercer canto. Hay una continuación del diálogo entre Vidura y Maitreya, y en estos shlokas, de manera particular, se presenta una descripción sinóptica de los lilas de Sri Varahadev. Y a medida que vayamos estudiando los próximos capítulos de este mismo canto, vamos a ver que se va a desarrollar de manera mucho más amplia estos mismos pasatiempos. Es decir, cuando afirmamos que en estos shlokas
el lila de Barajadev se expone de manera sinóptica, quiere decir que en el diálogo que hay entre Vidura y Maitreya se explican estas actividades de la Suprema Personalidad de Dios, pero de manera resumida, es decir, de un modo completamente sintético. Y vamos, al continuar la lectura del Bhagavatam, poder ver que en capítulos posteriores se hace un despliegue analítico que es mucho más pormenorizado, que es muy interesante, que muestra de manera mucho más compleja cómo fue el combate entre Barajadev e Hiranyaksha y todo lo demás. Pero hoy en particular tenemos que retrotraernos a esta versión sintética, sinóptica de estos lilas en particular. Entonces, cuando leemos el Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo tercero, vemos que se ofrece un listado de los diferentes avatar de la Suprema Personalidad de Dios. Ya en encuentros previos analizamos el hecho de que muchas veces Prabhupada traduce la palabra sánscrita avatar, es decir, el que desciende de un plano superior a un plano inferior, con el término occidental encarnación, pero no siempre el término encarnación es el mejor para poder traducir la palabra avatar, como vamos a ver más adelante. Entonces, en el Bhagavatam, canto 1, capítulo 3, encontramos una descripción donde se van desarrollando diferentes avatar de la Suprema Personalidad de Dios, y todos estos avatar que descienden de un plano trascendental al mundo material lo hacen específicamente, como explica el Bhagavatam también, para cumplir con algún tipo de propósito en particular. Entonces, los avatar que se encuentran en el rango de Vishnu Tattva son específicamente expansiones de la Suprema Personalidad de Dios. Y como explica el Bhagavad Gita, capítulo 4, el Señor Supremo desciende a este mundo en su forma original, a través de su potencia interna. Es decir, nosotras, las almas condicionadas, nacemos en cuerpos materiales. Y nacemos en cuerpos materiales debido a nuestras actividades previas que han generado un karma. Y cuando producimos actividades materiales que generan karma y nacemos en cuerpos materiales, estamos condicionados por la energía ilusoria, creyendo que somos el cuerpo. Pero en el caso de Krishna o sus expansiones Vishnu Tattva, cuando él desciende a la tierra, no viene forzado por la energía material. Él lo hace a través de su potencia espiritual. Y Krishna no toma un cuerpo material, por eso no es una encarnación, es un avatar. Krishna se manifiesta en este mundo material a través de su energía interna y con su cuerpo espiritual, con su cuerpo eterno, el cual no está contaminado por la materia. Y además Krishna no desciende forzado por alguna fuerza superior a él, como es nuestro caso. Krishna desciende a los mundos materiales libremente, en su forma original y a través de su potencia interna. Y el Señor Supremo, que es completamente trascendental, incluso cuando se manifiesta en el mundo material, lleva a cabo actividades, lleva a cabo lilas que son de su misma calidad. No solamente el Señor Supremo es espiritual, no solamente el nombre del Señor Supremo es espiritual, sino que también las actividades del Señor Supremo son espirituales. Y cuando nosotros oímos los lilas de la Suprema Personalidad de Dios, cuando cantamos o recordamos los lilas de la Suprema Personalidad de Dios, estamos haciendo claramente avance espiritual. Estamos progresando en la práctica del Bhakti Yoga. En particular, acá no se habla de un avatar genérico, no se habla de un avatar en sentido general, sino que en este canto tercero, capítulo 13, en el desarrollo de Vidura y Maitreya, en el diálogo entre Vidura y Maitreya, se está hablando de un avatar concreto y específico que es Sri Varahadev, esa forma de la Suprema Personalidad de Dios que asume el aspecto de un jabalí. Y en este caso, el jabalí Sri Varahadev es un avatar en el rango de Vishnu Tattva, lo cual quiere decir que es una manifestación de la Suprema Personalidad de Dios, y que su nombre, su forma, sus cualidades y pasatiempos están más allá del dominio de la energía material.
están más allá de la comprensión intelectual o especulativa de las almas condicionadas. Porque el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Varahadev, que es un Vishnu Tattva, son todos trascendentales. En uno de los significados de Srila Prabhupada, de los textos que hoy leímos, él afirma que Srila Shiva Goswami, en las escrituras védicas, describe que hay dos Varahadev, y que son Varahadev que se manifestaron en destrucciones o devastaciones diferentes. Un Varahadev se manifestó en la devastación del Manvantar Chakshusha, mientras que otro Varahadev se manifestó en la devastación del Manvantar de Swayambhuva. Entonces, específicamente el Varahadev que se está describiendo en los shlokas de hoy, hizo su advenimiento durante la devastación del periodo de Swayambhuva, cuando todos los planetas inferiores y todos los planetas medios quedaron destruidos, y específicamente en el universo material sobrevivieron los planetas Yana, Mahar y Satya, porque el resto de los planetas se hundieron bajo las aguas de la devastación universal. Por lo tanto, a este Varahadev que se está describiendo en el canto tercero, capítulo 13 del Bhagavatam, pudieron verlo los habitantes de los planetas superiores, conocidos como el sistema Swarga, o también denominado Swarga Loka. Como había comentado en una clase previa excelente, Prabhu Karunya Nitai, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur afirma que cuando Maitreya describió estos lilas a Vidura, lo que hizo fue fusionar en la descripción hechos de ambos expansión Vishnu Tattva Varahadev. Es decir, lo que hizo Maitreya fue aunar ambos avatar jabalí de las distintas devastaciones y lo resumió en cuanto a descripción para las preguntas que hacía Vidura. Entonces, situándonos en el contexto del advenimiento de Varahadev, ya sabemos que la Suprema Personalidad de Dios tiene muchas expansiones, ya sabemos que muchas de las expansiones Vishnu Tattva son manifestaciones plenarias de la Suprema Personalidad de Dios que descienden a este mundo en su forma original, a través de su potencia interna y de manera libre, y que cada avatar de la Suprema Personalidad de Dios viene a cumplir determinadas funciones, determinados pasatiempos. En particular, cuando hablamos de Varahadev, mientras Brahma, al principio de la creación, se ocupaba de producir el universo, se produjo un diluvio que inundó la tierra y que como consecuencia hundió la tierra dentro del océano Garbhodaka. ¿Sí? Recordemos que para la manifestación del mundo material, la Suprema Personalidad de Dios asume la forma de los Vishnu Purusha Avatar en forma de Mahavishnu, el cual se recuesta en las aguas del océano causal. Luego él se expande o sea, de los poros de Mahavishnu surgen los universos materiales. Mahavishnu se expande en forma de Garbhodakaya y Vishnu y llena la mitad de cada universo material con agua. Y ahí nos encontramos con el océano Garbhodaka. Y sobre la serpiente Anantayesha, Garbhodakaya y Vishnu se recuesta. Y de él luego se expande Kshirodakaya y Vishnu, que es el Paramatma de todas las entidades vivientes, y también de Kshirodakaya y Vishnu se manifiestan en este mundo material todos los Vishnu Tattvas que vienen como avatar a ejecutar diferentes lilas. Y es de este Garbhodakaya y Vishnu la expansión plenaria de la cual surge del tallo de su ombligo el señor Brahma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hubo un diluvio, la tierra cayó y se sumergió en el océano Garbhodaka, que ocupa la parte inferior del universo material, donde está Garbhodakaya y Vishnu. Entonces, mientras Brahma estaba pensando cómo rescatar a la tierra, el avatar jabalí, Varahadeva, se manifestó de las fosas nasales de Brahma, con un tamaño muy, muy pequeñito, pero luego comenzó a volar por el universo y aumentó su tamaño. Cuando Varahadev se sumergió en el océano Garbhodaka para rescatar la tierra, como nos comentaba Prabhu Karunya Nitai de manera muy gráfica, las aguas del océano causal, con la entrada de la Suprema Personalidad de Dios en forma de jabalí, se dividieron
en dos grandes olas, en dos olas enormes. Entonces Barajadev se sumergió en su forma de jabalí dentro del océano Garbhodaka y con su olfato empezó a rastrear a la tierra que se encontraba en el fondo del océano y cuando la encontró, tomó la tierra con sus colmillos y comenzó a ascender hacia la superficie del océano Garbhodaka. Ahora, cuando Barajadev estaba ascendiendo, el demonio Hiranyaksha fue a buscarlo con deseos de combatir. Este demonio Hiranyaksha es hermano del famoso demonio Hiranyakashipu y es hijo de Kasyapa y de Diti. Hiranyakashipu e Hiranyaksha eran hermanos. Y no solamente los semidioses le tenían un terror enorme a Hiranyakashipu, sino que también a Hiranyaksha le tenían un miedo que era pero completamente aterrador. De hecho, en un momento, cuando nació Hiranyaksha junto con su hermano Hiranyakashipu, ellos comenzaron a crecer, tenían miembros súper fuertes, tenían una estatura enorme. Explica el Bhagavatam que cuando caminaban, el planeta en el que estaban se hundía, y Hiranyaksha lo primero que hizo es tomar una masa y fue a los planetas celestiales a retar a los semidioses a combate. Y los semidioses, por temor a Hiranyaksha, salieron todos huyendo. E Hiranyaksha luego fue a sumergirse en las aguas, a golpear con su masa las olas, y fue nadando hasta donde se encuentra la morada, si no me equivoco, del semidios Varuna, que controla las aguas, lo quiso desafiar a combate, y Varuna le dijo, no, mirá, conmigo no busques pelea, yo ya estoy viejo y no estoy para combate. Pero el día que te encuentres con la suprema personalidad de Dios, vas a encontrar tu destrucción también. Y en ese momento Narada Muni descendió y le dijo al demonio Hiranyaksha que la suprema personalidad de Dios estaba en el océano Garbhodaka, y así Hiranyaksha fue a buscar el combate con la suprema personalidad de Dios que se había manifestado en forma de Barajadev. No en este capítulo 13 que estamos leyendo, pero en los próximos capítulos que vienen más adelante se va a describir el combate y realmente fue épico. Realmente fue un combate donde se enfrentaron fuerzas que estaban más allá de este mundo y más allá de la capacidad de comprensión humana de lo que entendemos por actividades bélicas. O sea, como les comentaba al principio de la clase de hoy, en este canto tercero, capítulo 3, en los shlokas del 31 al 35, se está describiendo el lila de Barajadev, pero de manera ultra condensada, de manera muy, muy sinóptica, muy sintética. Pero después realmente les aseguro que se van a poder deleitar en la lectura de estos capítulos, que son varios, que hablan de cómo fueron concebidos por Diti y Kasyapa, Hiranyaksha e Hiranyakashipu, que luego se explica cómo son maldecidos Jai Vijay en el mundo espiritual por los Kumaras. Se da una descripción de lo que es Vaikunta, que la hace Brahma para los semidioses, que es trascendental poder leer eso. Y luego se explica el nacimiento de estos dos demonios, el desafío de Hiranyaksha a los semidioses que huyen, el reto que le hace Hiranyaksha a Varuna y Varuna lo rechaza. Y después hay una serie de capítulos que son épicos, donde se da detallada y pormenorizadamente todas las fases del combate entre Hiranyaksha e Hiranyakashipu, entre Hiranyaksha y Barajadev, y hasta incluso el acto de caballerosidad que tuvo en un momento el demonio Hiranyaksha en el combate con el avatar jabalí Barajadeva. Les digo, realmente el Bhagavatam es una escritura trascendental, es una escritura completamente atractiva, es una escritura en la que encontramos la velocidad de los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios. Y yo les pido que por favor no se queden con esta clase que estoy dando. Yo les pido que por favor se sumerjan en el néctar de la lectura y del análisis y de la meditación en los lilas del Srimad Bhagavatam. Porque como dice Narada Muni a Vyasadeva, la descripción de los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios es lo único que puede satisfacer los anhelos más profundos
tanto de los grandes sabios como de la gente común. Y es el conocimiento trascendental del Bhagavatam que nos permite comprender a la suprema personalidad de Dios, lo único que verdaderamente puede traer bienestar general para todo el mundo. Entonces, por favor, no se queden con esta clase. Los invito a la lectura, al análisis y a la meditación en los diferentes capítulos del Bhagavatam, porque realmente es algo totalmente trascendental que se encuentra más allá de toda experiencia que tenemos dentro del plano material y es lo que trae la perfección del ser y es lo que trae una alegría trascendental que nos sumerge en bienaventuranza pura. Así que lo que estoy diciendo es meramente algo introductorio, algo muy básico. El Bhagavatam en sí es mucho más rico, mucho más detallado y mucho más nectario. Entonces, como decía, cuando Barajadev estaba sacando en sus colmillos al planeta Tierra del fondo del océano Garbhodaka, se aproximó a él Hiranyaksha con deseos de combatir. Hiranyaksha era el hermano de Hiranyakashipu. Hiranyaksha era muy temido por los semidioses y el combate fue terrible, completamente fuera de este mundo, pero bien, finalmente la Suprema Personalidad de Dios en forma de jabalí, este Vishnu Tattva, Barajadev, terminó matando al demonio Hiranyaksha. Y una vez que esto sucede, una vez que Barajadev vence en combate a Hiranyaksha, los grandes semidioses y los grandes sabios que estaban en el espacio contemplando este combate, lo que hicieron fue ofrecer oraciones a la Suprema Personalidad de Dios con muchísimo entusiasmo. Y el proceso de ofrecer oraciones, técnicamente denominado Vandanam, es uno de los 9 procesos del Bhakti Yoga. Srila Prabhupada ponía énfasis en que no tenemos que especular oraciones, en que no es necesario crear nuestras propias oraciones. Porque realmente cuando uno lee el Bhagavatam de manera detenida y de manera analítica, escrituras como el Srimad Bhagavatam están repletas, sobradamente repletas de oraciones que los semidioses o que los devotos ofrecen a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, cuando uno quiere practicar este proceso del Bhakti, que es Vandanam, u ofrecer oraciones, tenemos que tomar como modelo las oraciones que se encuentran en el Srimad Bhagavatam. Oraciones que han dejado grandes acharyas, grandes personalidades, grandes devotos puros también. Entonces, cuando uno quiere glorificar al Señor Supremo, en las Escrituras hay muchas oraciones, estotras también, que uno puede utilizar como modelo para ofrecer a la Suprema Personalidad de Dios y así buscar complacer. Y un punto muy importante es que cuando un devoto, por algún motivo, tiene que hacer un pedido a la Suprema Personalidad de Dios. Sabemos que los devotos puros no desean nada material del Señor, pero llegado el caso de que uno no sea un devoto puro, y si uno tiene que pedirle algo a la Suprema Personalidad de Dios, nunca debe hacerlo de manera directa. Señor Supremo, te pido que tal cosa. No, no. El proceso establecido en las Yastras es que antes de que uno manifieste una intención o un pedido a la Suprema Personalidad de Dios, primero uno le ofrece reverencias y luego, en segundo lugar, uno le ofrece oraciones al Señor para complacer. Y recién después de haber ofrecido oraciones al Señor, recién ahí uno hace un pedido a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, como podemos ver, según las Yastras, a nuestro mundo material o a los mundos materiales en general, descienden grandes personalidades para cumplir con algún tipo de función en particular. Aquel que desciende de un plano superior a un plano inferior, en sánscrito se lo denomina avatar, y por eso la palabra encarnación no es tan correcta, porque encarnación viene del ámbito judío-cristiano e implica el hecho de volverse carne, el hecho de tomar un cuerpo material, como según los cristianos tuvo Jesucristo, que tenía la doble naturaleza del Dios hombre, pues Krishna no se encarna. Krishna viene en su forma espiritual, eterna, original, y a través de su potencia interna. Krishna no asume para tener sus lilas en este mundo un cuerpo material.
Entonces, como decía, hay grandes personalidades que descienden desde el plano espiritual al plano material, a eso se lo denomina un avatar, y en general hay dos categorías yástricas de avatares, los avatares Jiva Tattva y los avatares Vishnu Tattva. Entonces, en el caso de Sri Varahadev, la expansión jabalí de la Suprema Personalidad de Dios, él está dentro del rango de Vishnu Tattva. Entonces, en el capítulo cuarto del Bhagavad Gita, Krishna explica el motivo de su nacimiento en el mundo material y él dice que para proteger a los devotos y aniquilar a los demonios, así como también para restablecer el Dharma, él desciende a este mundo milenio tras milenio. Entonces, Varahadev también descendió con determinados propósitos al mundo material, de modo tal que su función fue proteger la Tierra. Él se encargó de sacar al planeta Tierra del fondo del océano Garbhodaka con sus colmillos, y para proteger la Tierra tuvo también que simultáneamente aniquilar al terrible demonio Hiranyaksha, que era un gran enemigo de los semidioses. Ahora bien, aunque nosotros en ISKCON tenemos la tradición de adorar a Krishna y sus expansiones plenarias en forma antropomórfica, como es el caso de Krishna mismo, de Balaram, o del señor Ramachandra, o del señor Chaitanya, Varahadev asume una forma con cuerpo de jabalí, pero eso no menoscaba su posición ontológica. Aunque el Señor Supremo asuma la forma de un jabalí, sigue siendo la suprema personalidad de Dios, su cuerpo es completamente espiritual y sus pasatiempos son completamente espirituales. Y por lo tanto, si oímos, cantamos y recordamos los lilas del Señor Varahadev, estamos practicando los principios del Bhakti Yoga. Adquirimos conocimiento trascendental y también apego por la suprema personalidad de Dios, por la escucha, por el recuerdo y por el canto de estos pasatiempos, adquirimos estabilidad en nuestra práctica espiritual y hacemos avance tangible, avance concreto. Nuestra vida se vuelve progresiva en el sendero del Bhakti Yoga. Pero como decía también anteriormente, por oír, cantar y recordar estos pasatiempos, no solamente que intelectualmente adquirimos un conocimiento que es importante para mantenernos estables en la vida espiritual y progresar con entusiasmo, sino que además internamente disfrutamos de un néctar que ninguna actividad material nos puede dar. O sea, el hecho de oír, cantar y recordar los lilas del Señor Supremo y de sus expansiones plenarias llena a los devotos de felicidad trascendental. Es decir, vemos claramente la diferencia entre hablar de una persona común y hablar de la suprema personalidad de Dios. Porque como el Señor Supremo es trascendental, sus actividades son trascendentales. Y como Krishna, sus expansiones plenarias están situados en el plano de eternidad, conocimiento y bienaventuranza, cuando nos relacionamos con Krishna y sus expansiones plenarias por el hecho de oír sus lilas, o cantar acerca de ellos, o incluso recordarlos, también nosotros, a medida que avancemos en la vida espiritual, nos situamos en un plano de bienaventuranza trascendental. Y eso nos lleva a querer profundizar en las yastras, eso nos lleva a reducir nuestras actividades materiales para la complacencia de los sentidos y a querer incrementar el tiempo que dedicamos tanto al sadhana como también, por supuesto, al servicio. Porque a medida que avanzamos en la vida espiritual, encontramos una bienaventuranza trascendental en oír, cantar y recordar acerca de los lilas de la Suprema Personalidad de Dios. Y cuando este oír, cantar y recordar gradualmente purifique nuestro corazón de todo lo material, pues entonces vamos a alcanzar la liberación, salir del ciclo del nacimiento y la muerte y volver a Vaikuntha. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat. Bien, damas y caballeros, este es el momento de críticas, preguntas y comentarios. Buenísimo. ¿Sabes qué? Estaba pensando cuando vos estabas relatando y diciendo de que después este es una hipnosis, una cosa chiquita. Y, ¿Sí? y cuando uno ve una, o sea, cuando se juntan dos amigos, ¿no?
eh, yo sentía que, bueno, y justo pasa alguien conocido, ¿te acordás de aquel, el rubio, ese, sí, sí? Y empezás a hablar de él y después enseguida vas diciendo, sí, la hermana de él es tuvo familia y ahora está trabajando en tal lugar y está haciendo... Entonces, a veces uno, si uno quisiera que le contaran, bueno, de atrás para adelante o de adelante para atrás, no seguiría siendo un diálogo, porque por lo general entre amigos, cuando Vidura está hablando le está preguntando a Maitreya, lo que están haciendo es se va acordando así, se va acordando cosas y dice, sí, esta persona, tal, tal, y después se le vienen más ideas y más ideas, porque cuando está más entusiasmado la persona en contar lo que le está pasando a esa persona o para que se acuerde, vienen otros relatos. Sí, se casó con tal persona, se casó. Ajá, y tienen dos hijos y tres. Es como tu hijo el que está, o sea, son todas relaciones. Yo se me ve, cuando estaba escuchándolo, se me venía en ese, claro, sí, por eso es el canto del Señor, porque nos ponen en una circunstancia de que eh, la podamos relacionar realmente, no con una vida común, sino con la historia en sí, que tiene tanta riqueza de pasajes así, que podemos, esta es una tonta reflexión de así, pero en realidad hace que la historia no sea como la quieran contar así en los libros de historia, sino que sea más amena, sea más dulce, hasta uno le encuentra la vuelta como para poder entender realmente por qué lo dice así. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué Vidura cuenta así? Y ahora que estaba escuchando, claro, si yo hablo con mi amigo y empiezo, sí, es Pocholo, Pocholo, mi amigo, sí. Y después, pero a Pocholo también le decían otro nombre y ese nombre, sí. Entonces nosotros vamos acordándonos y se nos vienen las ideas de los pasatiempos. Sí, ¿te acordás cuando éramos chicos? Entonces, sin hacer esa gran diferencia, muchas gracias por Bueno, la... sí, sí, es real el comentario. Cuando uno lee los shlokas por separado del Bhagavatam, es un tipo de lectura, y cuando uno lee capítulos completos, es otro tipo de lectura que te permite ver como una estructura. Y básicamente detecté muchos capítulos del Bhagavatam que antes de una descripción muy pormenorizada de un determinado lila, hay primero una descripción sintética y resumida. Es como una metodología de la construcción del discurso dentro del Bhagavatam. Sí, es así, es una cuestión metodológica. Y después lo otro es que, bueno, cuando uno escucha, a veces uno siente atracción por escuchar historias o biografías o hechos de personajes muy relevantes de la historia material. Pero cuando uno también tiene esa tendencia y la aplica a escuchar el Bhagavatam, a medida que avanza, uno ve que hay una diferencia muy grande entre el placer que te da escuchar sobre la biografía de un gran filósofo o científico o artista o político o economista o quien sea, que escuchar un lila trascendental de la suprema personalidad de Dios. Y uno se empieza a pegar cada vez más a escuchar acerca de Krishna y los Vishnu Tattvas y las almas liberadas, pero no como una cuestión puramente intelectual, sino por una cuestión de que tu propio ser lo demanda. Uno necesita, uno desea Krishna Kata. Como también, no sé si me pasa a mí, pero yo deseo el encuentro con ustedes. Es más, cuando a mí me llega el flyer de que voy a la clase 1, lástima que no puedo estar en las clases de todos, porque estoy trabajando y, por ejemplo, Prabhu Srivas da clases excelentes, pero la da los miércoles. Y son buenísimas las clases de Srivas Prabhu. Es súper erudito. Pero yo trabajo hasta las 10:30 de la noche y llego a casa como a las 11. O sea, es imposible. Es imposible. Eh, pero bueno, también este Krishna Kata no es exactamente lo mismo, pero también genera un deseo trascendental de poder oír y escuchar y las preguntas de ustedes. Es muy interesante. Bien, Unada Vivianidi había levantado la mano. Hare Va a Krishna entrar. Prabhu, reverencias. Sí, estoy justo acá en el templo, pero ya voy a entrar al Pujari. Nada más quería hacer, bueno, agradecer la clase, muy excelente siempre. Este, eh,
una pregunta así muy breve. Cuando son las encarnaciones de Krishna en forma de, ay, qué pena decirlo, como de animal, pues Maxia, Baraja, de cisne, ¿no? Diferentes encarnaciones, ¿cómo se dice? No, encarnaciones, no. Ok, Sí, Avatar. Avatar, sí, Avatar, estamos corrigiéndonos, ¿no? No hablan, o sea, es como asumen la forma y el rol, vamos a decirlo así, pero no hay una interacción con los devotos en forma oral. En el caso de Hamsa Avatar, que es la expansión de Krishna en forma de cisne, si yo no recuerdo mal, él le habló a los Kumaras y los instruyó en el conocimiento trascendental. En el caso del avatar cisne, yo recuerdo que sí, que hablaba lenguaje que pueden comprender los diferentes seres con cuerpo humano. Y lo que yo escuché, que no tengo la referencia yástrica de esto, ¿sí? Es que lo escuché, pero nunca lo leí, es que cuando los avatar de Krishna que se manifiestan en el mundo material con forma de animal vuelven a Vaikunta, en Vaikunta no tienen forma de animal, tienen la forma esa de Narayana o de Vishnu con 4 brazos. Pero eso lo escuché, nunca lo leí. Bien, Prabhu Srivasthakur estaba levantando de la mano. ¿Qué pusieron de retos? Muchas gracias, Chitra, qué gusto escucharte. Ahorita, bueno, gracias por la sesión, me encanta escucharte, te agradezco. También por las preguntas, la pregunta que hizo Umada Prabhu. Tengo una, ahorita yo me quedé patinando, como decimos por acá, me quedé patinando en la mención que hiciste al principio sobre, que es una declaración que se dice en la Shastra, que se menciona que el Señor manifiesta sus ilimitadas formas eternamente, ¿ok? En la eternidad y en la temporalidad, mediante su energía interna. Y me gustaría escuchar de ti un poquito más esta cuestión, que me parece que resulta complicado desde la visión material. Capil, por favor. Espera. De entender qué es la energía interna del Señor Supremo. Porque es como cuando meditamos en ello, si tratamos de entenderlo, pues se supone que nosotros nos encontramos ahorita en lo que es llamado la energía externa del Señor Supremo, ¿no? En el mundo material. Y el Señor Supremo se manifiesta con su energía interna aquí y allá, en todos lados, ¿no? Entonces, en filosofía, si tú corrígeme si no es así, esto pues trae varios problemas, ¿no? De paradójicos de cómo el Señor en lo externo se manifiesta con su energía interna, ¿verdad? Y si todo está dentro del Señor, ¿cómo puede haber una energía externa? Se habla de energía interna, energía externa, no obstante, todo está, se dice que todo, no hay nada fuera del Señor Supremo, todo existe en ese sentido, ¿no? Estoy seguro que más o menos con eso ya me gustaría escuchar un poquito que nos menciones esto. Bueno, yo creo que en realidad vos, Prabhu Srivasthakur, podrías dar una mucha mejor respuesta que la que voy a dar yo. Pero para complacerte voy a responder algo. Primero tenemos que partir de un atributo de la Suprema Personalidad de Dios que es achintya. Entonces, ese punto es muy importante. El Señor Supremo es inconcebible. Es decir, yo he leído significados de Prabhupada, donde Prabhupada dice, la razón humana puede demostrarnos que Dios existe, pero hasta ahí puede demostrar la razón humana. El punto de cómo sea Dios, ya ahí se requiere revelación. Porque Dios, la suprema personalidad de Dios, es achintya, inconcebible. Entonces, está muy bien que no seamos fanáticos en la vida espiritual, está muy bien que busquemos un discernimiento filosófico en la vida espiritual, pero también tengamos en cuenta que nuestro discernimiento filosófico humano se encuentra con un límite, que es la capacidad de inconcebibilidad
de la Suprema Personalidad de Dios, que se lo describe como Achintya. Habiendo hecho esta aclaración, bueno, voy a dar una respuesta bastante estándar. El Señor Supremo Krishna es, Prabhupada dice, el energético. Y a su vez, el energético es la fuente de la energía. Técnicamente, explica Prabhupada, no hay una diferencia entre el energético y su energía. No hay una diferencia entre la energía y la fuente de la energía. Pero a su vez también hay una diferencia. Y por eso nuestra filosofía es Achintya Veda Veda Tattva, donde todo es uno y diferente a la vez. Entonces, con la energía interna, Krishna manifiesta los planetas Vaikunthas, los diferentes planetas que hay en el mundo espiritual, del cual el más elevado es Goloka Vrindavan. Con la energía externa, Krishna manifiesta los diferentes planetas de los universos materiales, y nosotros estamos en el medio, que somos las almas individuales, que somos la energía marginal. Si practicamos Bhakti Yoga y nos volvemos devotos puros, volvemos a la energía interna de Krishna, los planetas Vaikuntha. Y si no practicamos Bhakti Yoga, nos identificamos con el cuerpo y los deseos materiales, pues entonces nos quedamos reencarnando dentro de los universos materiales, que son producto de la energía externa, y cuando llega el fin del universo, al fin de los 100 años de la vida de Brahma, somos reabsorbidos junto con la energía material en el abdomen de Vishnu, hasta que por nuestro propio karma, después de millones de años, volvemos a nacer desde el punto del karma donde estábamos en la vida anterior. Ahora bien, un punto interesante del planteo casi paradójico, en sentido filosófico, que hace Prabhu Srivastava. Y es el siguiente: ¿cómo si Krishna tiene energía interna puede manifestarse en la externa? Y Prabhupada dio un ejemplo que a mí me resultó muy convincente. Prabhupada dice que un electricista experto con la misma electricidad puede enfriar o con la misma electricidad puede calentar. O sea, nuestras heladeras y freezers de casa andan con energía eléctrica y enfrían. Y los hornos eléctricos y anafes eléctricos y todo lo demás que también tenemos, con energía eléctrica calientan. O sea que un técnico experto puede hacer que la electricidad enfríe o caliente simultáneamente. Y si un técnico experto del mundo material, que es un simple hombre con algo de estudio, lo puede hacer, ¿cómo la Suprema Personalidad de Dios, que es inconcebible, no va a poder manifestar su energía interna dentro de su energía externa? Para Krishna es completamente posible porque él es inconcebible. Y aunque este mundo se describe como material, cuando Krishna viene desde su energía espiritual, viene con su cuerpo espiritual, y aunque toda la gente puede verlo y hablarle cuando él está acá, lleva a cabo actividades que si las oímos, las cantamos y las recordamos, nosotros mismos vamos ingresando gradualmente en este mundo material, en el seno de la energía espiritual. Así que no habría gran conflicto. Y no solamente Krishna puede hacer eso, también nosotros podemos hacer eso. Hay una clase de Prabhupada, a mí me encanta escuchar clases de Prabhupada. Y hay una clase de Prabhupada que se llama Héroes y Dictadores, en la que Prabhupada explica que dice que los sahashyas no quieren escuchar el Bhagavad Gita porque dice que los lilas de Krishna con Arjuna en la batalla de Kurukshetra son materiales, mientras que los lilas de Krishna con las gopis en el 10º canto son espirituales, y que los sahashyas o los pseudo devotos quieren ir directo al 10º canto. Pero Prabhupada explica en la clase que Krishna baile con las gopis o que Krishna lucha al lado de Arjuna, como Krishna está ahí, tanto el baile con las gopis como el combate en Kurukshetra, ambos son trascendentales. Porque Krishna está ahí. Entonces, lo que Prabhupada también explica es que incluso nosotros, cuando utilizamos algo al servicio de Krishna que es material, eso que es material se espiritualiza, porque está en contacto con Krishna. Lógicamente parecería contradictorio. Como si yo voy como brahmana al altar y ofrezco una flor, ofrezco agua, es material, pero al ofrecerlo a Krishna, todo eso se espiritualiza. Entonces, no solamente que Krishna puede hacer funcionar la energía material como espiritual y todo lo demás, sino que también nosotros podemos, al conectar la energía material con Krishna, espiritualizarla también. Y una cosa con la que quiero cerrar, no sé por qué Paramatma me hizo recordar esto.
cuando en la clase que dio mi maestro, cuando me iba a iniciar, en el año 2013, recuerdo que dijo que en el momento en que un devoto o una devota es iniciado o iniciada, ya no tiene más karma común, sino que tiene Krishna karma. Al momento de la iniciación, dijo mi maestro espiritual, su santidad Hanuma Prasad Swami, que a partir del momento en que vos sos iniciado, Shimati Radharani controla tu karma, para que todo lo que ocurra en tu vida, si vos querés avanzar, te conduzca a restablecer tu relación con Krishna. Así que bueno, eso es un poquito la respuesta para Prabhu Srivastava. Ahora, ¿hay algo que usted quisiera agregar para poder complementar esto? Gracias, Chitrak. Muchas gracias. Pues son tantas cositas, detallitos, pero si entiendo bien, es como, o más bien, insistiendo, ¿no? A lo mejor insistiendo para forzar un poquito más. Tenemos el problema, ¿no? Que queremos comprender cosas que están más allá de la concepción material. No obstante, si logramos, si seguimos esforzándonos, confiando en que Krishna es todopoderoso, Él puede permitirnos ver esto, ¿no? ¿Cómo es esto? Más a profundidad. Entonces, me gustaría, no sé, la noción, ¿no? De que él puede manifestarse en todo, deja en última instancia como una noción de que Él es el único, ¿no? Es básicamente lo que declara toda la Shastra, que Él es el único sin igual, el origen y el único sin igual. Y podría ser que todo este manejo lingüístico de energía interna y externa que es necesario desde el mundo material, desde la noción, desde las percepciones de alguien que está desarrollando una vida espiritual progresiva, acumulando méritos trascendentales, acumulando servicio devocional desde el mundo material. Hay como esta noción, ¿no? Se utiliza a lo mejor como simplemente como una denominación momentánea, ilusoria, ¿no? Porque en última instancia, todos estamos dentro de Krishna, todo está dentro de Krishna. Entonces, no sé, ¿qué piensas de esta idea que se me viene que puede ser loca? Bueno, esta idea que vos decís no es tan loca, esa es la base de la filosofía de Ramanujacharya, ¿sí? Que es la filosofía, creo que es, no sé si es Vishishta Dvaita o algo así. En realidad, en la filosofía Vaishnava de Ramanujacharya, todo Sí, es, Vishishta Dvaita. así es, se llama el nombre. Bien. O sea, en realidad en la filosofía de Ramanujacharya, todo lo que nosotros pensamos como energía material o almas espirituales son partes, son miembros, son anga de la Suprema Personalidad de Dios. Está todo en el Supremo Señor Vishnu, en realidad para Ramanujacharya. Así que no es tan loco lo que decís. Por otro lado, encontramos en el Bhagavatam que a este mundo, que nosotros tenemos que categorizarlo, energía interna, externa, marginal, el Bhagavatam dice que es un mundo de nombres. En realidad usamos los nombres como designaciones, que es como una especie de GPS hasta que podamos llegar a la perfección espiritual, pero es como un GPS los nombres son como un GPS que nos va guiando. Y algo todavía mucho más difícil de digerir, que yo no lo tengo claro, es que por momentos encontramos pasajes de las Shastras donde directamente Prabhupada no lo desarrolla esto, sí lo hizo en una clase en Tokio una vez, pero mucho no lo desarrolló, que en realidad nuestra existencia en el mundo material es como un sueño. Si ya nos fijamos en el primer shloka del Bhagavatam, que es un Gayatri, dice que Krishna, el hijo de Vasudeva, hace que los universos que son irreales parezcan ser reales. Entonces, también es un punto que hay pasajes de las Shastras que se refieren a nuestra experiencia en el mundo material, básicamente como un sueño. Y en las instrucciones que Krishna le da a Uddhava, retoma la idea de que la existencia material es como un sueño. Así que bueno, hay aspectos de las Shastras
donde hay nombres y categorías como para que empecemos a avanzar, y una vez que avanzamos, bueno, ya hay otro tipo de lenguaje que podemos utilizar. Así que no es nada descabellado lo que estás planteando. Buenísimo, Chitrak. Muchas gracias. No demoro más. Me surgieron ahorita No, otros detalles, pero buenísimo. no, Gracias. hagamos una cosa, que hace mucho que no la veo a Doris y me da una alegría verla acá. Si tenés otras preguntas o directamente comentarios que quieres hacer, Prabhu, después de Doris, si querés, o después de César, que también tienen preguntas siempre muy inteligentes, retomamos, porque es muy estimulante todo lo que planteas. Está muy Gracias, bueno. Chitrak. Hari, Hari. No, por favor. Madre Doris, tanto tiempo. Qué alegría. Sí, gracias, gracias. Sí, la verdad que escucharlos es un regalo, una bendición y bueno, siempre me trae una reflexión. Y yo creo que lo que tenemos que aplicar estas teorías y esta misericordia del Señor, que son bendiciones a nuestra vida. Y yo aplicándolo digo, esta mi vida, este mi cuerpo que tengo en esta era, en este tiempo, es una bendición. Antes no lo pensaba así, no lo sentía así, no lo vivía. Y tener esa experiencia de tener un cuerpo bendecido, ¿por qué? Porque en esta era podemos alcanzar la misericordia de Krishna, de volver al hogar, de volver a ser lo que somos en esencia. Somos almas espirituales, algo que discutía hoy que con una persona que me decía, yo te digo la verdad. A nivel material, la verdad, considero que existe una verdad, pero material, pero a nivel espiritual no es esa la verdad, le decía yo. Pero ya sé que uno no puede discutir estos temas filosóficos, espirituales, que son científicos, según Srila Prabhupada dice, son más elevados y lamentablemente eso es para uno, ¿no? Esta reflexión me venía a mí de que yo puedo tener esta certeza de que este método, este proceso me está salvando la vida. ¿Cuántas veces nos ha salvado y le atribuimos a cosas materiales? No es así. El que no, bueno, puede ser material de Krishna, pero en relación a Krishna, pero totalmente es espiritual porque Dios lo quiere así. Él quiere que estemos vivos, vamos a vivir. Él quiere que no estemos y no vamos a estar, digamos, ¿no? Pero es algo temporal. También hay que aclararnos de que estas situaciones materiales son temporales, terminan. En cambio, esta vivencia espiritual no va a terminar nunca. Es algo que no tiene precio y realmente dar gracias a eso, a esa comprensión que puedo tener a todos ustedes, los devotos, a todas estas clases, que esa comprensión interna que yo logro tener, lamentablemente, es solamente para mí. Lo quiero compartir, pero el resto a veces no lo entiende, pero sí puedo compartir una energía. Eso es lo que preguntaba, creo, aquí Sirvas, y es esa energía interna que uno puede compartir, que da vida, que da paz y esa salud, ¿no? Que todo el mundo necesita, ese deseo de compartir con un devoto que te da esa salud, esa misericordia y esa energía, yo creo que la podemos transmitir. No en palabras, porque si bien decías, Chitrak, las palabras están hechas por una convención material. Tenemos el diccionario que es convencional, está escrito a la convención vamos a decir, de este mundo, pero no está escrito a la convención eterna, podemos decir. Es material y espiritual, pero en nosotros está unificar eso. A mí lo que me gustaría, y siempre he escuchado de un maestro verdadero espiritual, que eso lo une, no lo habla por separado como yo, y yo creo, como bien decías, Guru Maharaj Hanuman Prisaka Swami, yo tuve un sueño y lo vi abrazándose de los pies de Radharani. Así que qué más misericordia que eso. Gracias. Hare Krishna. Bueno, gracias Doris por tu comentario. Una alegría verte después de tanto tiempo. Bueno, son muchos los puntos que abriste, pero te voy a dar una respuesta porque es muchísimo todo lo que abriste. Pero algo similar a lo que vos decís se dice en el quinto canto del Bhagavatam, cuando hay una descripción de Shambhudvip. A veces los propios semidioses se lamentan de estar en planetas celestiales, porque si bien tienen vidas muy largas y muy prolongadas, es tanto el disfrute que hay en planetas celestiales que ellos mismos dicen que les cuesta mucho poder recordar a la suprema personalidad de Dios.
Y por eso los semidioses oran, para que cuando se acaben su vida en los planetas celestiales, puedan nacer en planetas como el nuestro, como la Tierra, porque aunque la vida es breve, en este planeta está el movimiento de Sankirtan, de Chaitanya Mahaprabhu. Y si practicamos bien nuestra vida espiritual en Bhakti Yoga, en esta misma vida volvemos al mundo espiritual. Cosa que para los semidioses es muy difícil con la cantidad de placeres y disfrutes que tienen. Así que realmente, con todo lo que tiene el planeta Tierra de bueno y de malo, hasta los propios semidioses glorifican la Tierra como planeta y glorifican la forma humana de vida en el planeta Tierra y glorifican la posibilidad de que en esta breve forma humana de vida podamos dedicarnos en una vida al Bhakti Yoga y volver a Vaikuntha. Así que realmente es toda una bendición estar en la Tierra y en un cuerpo humano y específicamente teniendo la amistad y la compañía de todas estas grandes almas que nos llenan de alegría a cada encuentro que tenemos. Así que realmente sí. Realmente sí, porque la verdad es que yo una vez escuché una clase de Prabhupada que él decía, disculpen, no es lo que generalmente se escucha, pero Prabhupada decía esto, nuestro cuerpo material va a tener tres destinos. Si lo entierran en un cajón, se va a disolver con la tierra. Si lo creman, se vuelve ceniza. Y si lo dejan tirado por ahí, se vuelve excremento de animal, porque lo van a comer animales. Entonces, el cuerpo que tanto bañamos todos los días y alimentamos y vestimos y peinamos, bueno, yo ya casi no me peino porque no tengo muy poco, pero hay gente que se peina y qué sé yo. Shriva seguro que sí se peina. Entonces, además, si me presta 10 centímetros, 5 de pelo, ya me ayuda a cubrir todas las superficies ahí que ya no sé, no tengo nada. A él le sobra, a mí me falta, como es el mundo material. Pero bueno, el cuerpo tiene ese destino y sin embargo con este cuerpo que dura tan poco, podemos alcanzar la autorrealización. Un cuerpo que dura tan poco y que no nos llevamos nada. Porque Prabhupada explica en la clase en una clase sobre el primer canto del Bhagavatam, cuando vuelve Arjuna de Dwarka y Yudhishthir se entera tras ver signos inauspiciosos que Krishna y los Yadus se fueron del planeta, ahí Yudhishthir abandona todo. Luego, bueno, de poner en el trono a Parikshit Maharaj, en Hastinapura y a Vajra, un nieto de Krishna en Mathura, lo pone como rey, después se lo abandona todo. Y Prabhupada dice que cuando al momento de la muerte ni te llevas las cosas que tenés, ni te llevas la familia que tanto amás, ni el cuerpo que tanto cuidás. O sea, la riqueza que verdaderamente uno se lleva al haber usado bien el cuerpo humano y el tiempo de vida humana, es toda la riqueza que logramos por el avance del Bhakti, que no te la quita ni la muerte, ni el tiempo, ni la reencarnación. Entonces, este Krishna Kata que estamos teniendo, el hecho de poder ir al templo, el hecho de estar cantando nuestras rondas, leyendo el Bhagavatam, ofreciendo reverencias, alimentos, cumplir nuestro deber prescrito con un smaranam constante de los lilas de Krishna y del tatua y todo lo demás, eso es lo único que nos llevamos de acá verdaderamente valioso. Y es lo que se acumula vida tras vida hasta que nos purificamos y alcanzamos la perfección. ¿Sí? Pero bueno, es mucho lo que abriste, pasa por ahí. No sé si César tiene alguna pregunta o comentario. Sí, Prabhu Chitrak. Mi Bien. reverencia a todos los que están en la reunión. Este, cuando usted hablaba de digamos, de las escrituras, los comentarios, los pasatiempos, uno logra disfrutar, ¿no? De un modo muy particular ese tipo de narración. Y, y cuando a veces uno encuentra detalles muy específicos respecto a los personajes, su actitud, la respuesta en determinada circunstancia y todo, uno llega a tener digamos, una aceptación de algo como tal, ¿no? Como porque podemos entender que de repente muchos de estos libros tienen un grado de mitología, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Entonces, yo recordaba, por ejemplo, que hay muchas personas y muchas filosofías y muchos creyentes de que Jesús, por ejemplo, no existió, ¿no? Entonces, Exacto. entonces comenzaron a ver el tema de las evidencias y las pruebas de que Jesús existió. Entonces empezaron pues con eso de la sábana de Turín, ¿no? La lanza de Longibus, empezaron a ver pues a buscar, digamos, de dónde fue depositado el cuerpo de Jesús, etcétera, ¿no?
pero nada de esas pruebas físicas pueden a veces convencer a las personas. Pero hay algo muy particular y es que los cuatro evangelios representan una evidencia y una prueba muy contundente y clara de la existencia de él. ¿Pero por qué? Porque cada uno de los evangelistas dio versiones diferentes, pero con la misma orientación del personaje. Entonces, decían muchos que si, por ejemplo, los cuatro hubiesen dado la misma versión, el mismo lugar, del mismo ángulo y todo, era por una historia armada, ¿no? De repente, de alguna forma preparada, fabricada, ¿no? Pero se dan cuenta de que no fue así. Entonces, incluso para los peritos que son de criminalística, ellos entienden esto de esta forma. Hay un libro muy bonito que habla sobre, es un ex policía de criminalística de Estados Unidos que hace un libro sobre las pruebas de Jesús. La existencia empezó de un modo, porque era ateo, investigando pruebas y evidencias se convirtió en creyente, ¿no? Entonces, es interesante porque cómo nos puede trasladar este tipo de literatura algo tan sublime, ¿no? Como son los pasatiempos del Señor. Eh, y ahora va mi pregunta, bro. Generalmente cuando nosotros presentamos la filosofía a las personas, ¿no? Generalmente ellos ven como algo mitológico todas estas cosas, ¿no? Entonces nos hacen un paralelismo cuando de repente Asgard, Odín, ¿no? Y Thor, ¿no? De repente el Olimpo con los dioses, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos presentar o de qué forma eh, hacer que esto sea algo original, ¿no? Que sea algo original y particular en nosotros para poder entenderlo. Bye, bro. Bien, primero que hay muchas cosas que decir. Vamos por partes. La palabra mitología es una palabra altamente polisémica y realmente ha ido cambiando el significado. Hoy por hoy, para el sentido común, mitología es un relato falso. Pero hoy por hoy, al menos en mi carrera, que es la filosofía, mitología, desde la perspectiva de autores como Mircea Eliade o los filósofos de la Escuela de París, el mito no significa lo mismo que en el ámbito del habla de sentido común. Para la gente que está en el día a día, decir esto es un mito es decir esto es falso, es imaginario o algo así. En el ámbito académico de la filosofía, la concepción actual del mito implica que el mito es relato sagrado, no un discurso falso, imaginativo. O sea, el mito es un relato sagrado en el cual se produce lo que llamamos en griego aletheia, es decir, algo que se descubre, no algo que se crea o que se inventa, algo que ya está ahí, pero que se descubre ante el hombre, y que son potencias divinas que lo dan a conocer a personas excepcionales en el plano humano. Entonces, mismo si uno usa la palabra mitología, puede hacer la aclaración de que mitología no significa lo mismo para todos. Entonces, para el sentido común, mitología es algo falso. En el sentido académico, el mito, hoy por hoy, ya resemantizado, es discurso sagrado, es palabra sagrada, es un logos, ¿sí? Un tipo de palabra emitida por seres excepcionales en el plano humano, como puede ser el poeta, el adivino, pero que es una palabra eficaz por provenir de una potencia divina. Como por ejemplo cuando Hesíodo escribe la Teogonía, donde explica el origen del universo y el origen de los dioses, él dice que en realidad son las diosas que acompañaban al dios Apolo quienes les explicaron a él ese relato. El primero, número uno, es eso, que mitología, académicamente hablando, implica un relato sagrado, por lo tanto verdadero, porque proviene del contacto con potencias divinas y que se manifiesta a ciertos seres humanos excepcionales que están más allá de la media humana. Y después, también, por ejemplo, recuerdo haber leído cuando era estudiante del primer año de la carrera de filosofía, un libro de un autor italiano, un filósofo italiano que luego vino a vivir a Argentina, se llamaba Mondolfo. Acá tenemos una editorial muy importante que es Eudeva, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, que publicó en su serie de cuadernos un libro de Mondolfo llamado Sócrates. ¿Por qué? Porque al igual que pasó con el caso de Jesucristo,
También hay quienes negaron la existencia del Sócrates histórico y que pensaron que Sócrates era un personaje de ficción creado por Platón, por Genofonte o algo así. Y escribe Mondolfo ese libro llamado Sócrates, editado en español, acá en Argentina por Eudeva, demostrando la existencia real e histórica de ese personaje que fue un filósofo llamado Sócrates. O sea que de muchos se ha dudado en la historia, pero también están los defensores, ¿sí? Y volviendo a lo nuestro, a ver, por un lado, César Prabhu, que tenemos toda la autoridad de los libros de Srila Prabhupada para poder presentar esto de una manera inteligente y no dogmática. Entonces, tenemos en las Yastras muy buenos argumentos, tenemos en las Yastras mucho conocimiento, con el cual podemos apelar a la inteligencia de los seres humanos. Yo recuerdo un amigo que tenía en la época de la escuela secundaria, él era un cerebrito, había ido a una escuela técnica, él era Vaishnava, y él había quedado totalmente fascinado, así como a mí me fascinó el Ciencia de la Autorrealización, a él le había fascinado el libro La vida proviene de la vida. Entonces, es muy importante detectar qué mentalidad tiene una persona y le podemos ofrecer la lectura de algún libro particular de Srila Prabhupada, según su modalidad predominante. Pero además, César, hay otra cosa que es muy importante también y que no importa si uno es intelectual o no intelectual. Compartir la experiencia de invitar a alguien a nuestros templos. ¿Por qué, Prabhu? Porque ahí vos podés ser intelectual o no intelectual. Pero cuando en el templo hay cártalas, meridanga, armonio y Vaishnavas cantando Hare Krishna, hasta la persona más dura puede entender la vibración que hay en ese mantra. Y ni te digo cuando escuchan luego de los Vajans una buena clase, y ni te digo cuando toman un buen prasada. O sea que, por un lado, podemos apelar al intelecto de la gente, pero por otro lado, podemos apelar a la receptividad y a la sensibilidad de la gente. Por un lado, sí, podemos ir por la cuestión intelectual, acercarle un libro que esté de acuerdo con su estructura de pensamiento, un libro de Srila Prabhupada, pero por otro lado, invitar a alguien a una experiencia del templo es algo que realmente pueden entender, incluso aunque no intelectualicen, pueden comprender en su corazón que ahí hay algo genuino, que ahí hay algo realmente espiritual. Y no te lo digo por teoría, mirá, yo doy clases en varias escuelas y también en un profesorado terciario en la carrera de filosofía. Y a veces hablo de la filosofía del Bhagavad Gita en la carrera de filosofía, y mis alumnos piden que expanda eso, y digo, no puedo, porque en esta materia tengo que explicar tal contenido. Entonces, a los que estaban interesados, este año les di un curso breve de 6 encuentros sobre Bhagavad Gita. Un encuentro para toda la parte de introducción y prefacio, y después un encuentro para cada concepto filosófico. Ishvara, Shiva, Prakriti, Kala y Karma. Todo abordado en el marco de 6 clases. Y lo que hicimos fue, antes de finalizar el último encuentro, los invité al templo, porque fue justamente un domingo que fui a dar la clase. Quedaron fascinados con el templo. ¿Pero por qué? Porque experimentaron la potencia que hay en el Vayan, cantaron, escucharon la clase, cantaron y bailaron en el Kirtan, tomaron prasadam. Y acá en el Templo de Buenos Aires tenemos un hábito que es que los devotos toman prasadam todos juntos y cuando va gente por primera vez, con esa gente hay un grupo de devotos que les responden preguntas y respuestas para que puedan comprender de qué se trata todo esto. Y estos estudiantes de la carrera de filosofía, cuando se quedaron a la parte, a tomar prasadam para preguntas y respuestas, lo que contaban es que estaban fascinados con el canto, que habían sentido una paz enorme. Entonces, resumiendo, ¿podemos apuntar a la estructura lógica de la gente? Sí, por supuesto. Pero también podemos apuntar a la estructura translógica. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si uno tiene la experiencia de ir a un encuentro Vaishnava, donde hay canto potente, kirtan potente, prasadam potente, eso directamente ya le hace percibir a la gente la pureza de este movimiento, la espiritualidad de este movimiento, y genera en ellos un tipo de impresión y un tipo de samskara que no se lo olvidan nunca más. Muchas gracias, profesor. Bien,
Prabhu Srivastakur, ¿más preguntas o algún comentario? No, Prabhuji, muchísimas gracias. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Te agradezco mucho. Bueno, el agradecido soy yo con todos ustedes. No sé si hay alguien más, si hay preguntas en Facebook. Sí, preguntas en Facebook no, pero sí voy a decir las personas que nos están viendo. Gokula de México, Jimmy Porras, creo que es de Perú, Libros Chandra es de Buenos Aires, Caruña es Caruña Nitai, así que es el profe de mañana. Itzia Bailón, un gusto, Itzia Bailón, me está siguiendo, y Georgie López, que siempre está en las redes, está siempre trabajando. De Y Buenos de Aires también, Georgina. Buenos Aires. Bueno, saludos también para todos, reverencias para todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las preguntas y gracias porque a pesar de todos mis defectos, me dan la posibilidad de poder compartir con ustedes este Krishna Kata. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mañana vamos a tener el programa, vamos a decir, pero antes que yo dijera algo, algunos anuncios, Chitrak. En mi caso, solamente que el jueves que viene, creo que tenemos clase de capítulo 14 del Bhagavad Gita. En el Templo de Buenos Aires estamos con Prabhu Krishna Prasad y Madre Vrayabhakti recién comenzando el curso de Bhakti Yastri. Este domingo tenemos la clase de capítulo 1, así que si alguien se quiere sumar al Bhakti Yastri, también puede hacer. Buenísimo, muchas gracias. Y bueno, y me toca a mí entonces. Nosotros decimos que mañana a la mañana hay programa de Shimad Bhagavatam, lo que estamos leyendo a las 9 de la mañana hasta las 10, y después de las 10 hasta las 11 hay otro grupo de Shimad Bhagavatam que ya están en el canto 10. A la mañana estamos comenzando el que dije primero, de 9 de la mañana de Argentina a 10 está empezando, así que estamos en el capítulo 1. 1, 10, canto 1, capítulo 2, y textos del 17 al 18, creo que le tocan, mañana le toca a Shriva la clase, si la quieren 16 y escuchar. 18. 17 y 18, bien. 16, 17 y 18. Entonces, bueno, es un lindo grupo, se pueden animar. En México son las 5 de la mañana, no, las 6 de la mañana, estoy medio cansado por eso. Las 6 de la mañana hasta las 7 de ellos y después sigue el otro programa. ¿Y qué más tengo? No tengo nada más. Y a la noche para nosotros, a las 20 horas va a estar Caruña Nitai, que va a seguir con los versos que siguen, del 36 al 40, 36, 37, 38, 39, 40. Sí, hasta el 40. Tengo que contar con los dedos porque ya se me fueron las vacas al monte. Y bueno, y tenemos eso. Así que bueno, muchísimas gracias y que tengan bonitas noches. Muchas gracias, Prabhu Chitrap, siempre por darnos inspiración y por darnos la experiencia de poder disfrutar la filosofía desde otros puntos, para poder sacarnos la mitología que a veces decimos eso es falso. Gracias por eso, es una descripción muy buena. Y anoté el nombre de Moudolfo. Lo quiero ver por internet a ver qué es lo que dice Sócrates. Está muy bueno. Y a todos los devotos que estuvieron presentes, muchos saludos y muchas gracias, Doris y César. Así que mañana a las 20 horas, acuérdense. Y a la hora de Perú son 18 horas de Perú para hacer. Sí, bro. Bueno, Gracias. Muchas gracias. muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, Hare Krishna. Bonita noche. Hare Krishna, gracias. Hare Krishna. Hare Krishna.